Me llamo Juanita, tengo 78 años y he vivido aquí en Buenos Aires toda mi vida. ¿Sabes lo que se siente cuando te sientes invisible en tu propia casa? Cuando a los 45 te das cuenta de que te has convertido en una sombra que limpia, cocina y cuida de todos, pero ya nadie te ve como mujer. Eso fue exactamente lo que me pasó ese verano de 1992. Pensé que mi historia de amor había terminado hacía tiempo. Hasta que él apareció detrás de mí en la cocina y de repente un fuego que ni siquiera sabía que aún existía dentro de mi pecho se encendió. Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre, pero no de la forma que imaginas. ¿Alguna vez te has sentido tan solo en tu matrimonio que te preguntaste si seguías vivo por dentro? Entonces entenderás cada palabra que voy a decir hoy. Esta es una historia sobre el deseo, sobre volver a sentirse mujer, sobre las decisiones que tomamos cuando estamos desesperadas por un poco de vida, y sobre cómo a veces el precio de la felicidad puede ser más alto de lo que imaginamos. Era enero de 1992, Buenos Aires ardía en el calor del verano. Tenía 45 años y me sentía como si tuviera 70. Me desperté a las 5 de la mañana para prepararle mate a mi esposo Roberto, de 52 años, quien llevaba 25 años trabajando en la industria metalúrgica. El olor a café tostado se mezclaba con el sudor que ya empezaba a formarse en mi frente, incluso de madrugada. Nuestra casa en el barrio de San Telmo era pequeña, pero siempre ordenada. 2 pisos, 3 habitaciones diminutas, un baño con una ducha que apenas funcionaba. Los azulejos blancos de la cocina los fregaba a diario hasta que brillaban, las cortinas de encaje amarillentas que mi suegra me había regalado cuando nos casamos hace 20 años. El viejo refrigerador hacía un ruido constante, como un suspiro de cansancio. Igual que yo. ¿Sabes lo que es despertar todos los días con la misma rutina? El mismo sonido de la tetera en la cocina, el mismo ritual de calentar agua para el mate, el mismo silencio denso que se cernía sobre nuestra mesa de desayuno. Roberto bebía su mate en silencio, leyendo el diario Clarín. Las páginas crujían secamente al pasarlas, y a veces era el único sonido en la cocina durante minutos. Ni un buenos días, ni una mirada, ni un ¿qué tal dormiste? 20 años de matrimonio se habían convertido en una rutina automática. Sin afecto, sin interés, lo miré por encima de mi café con leche y me pregunté cuándo dejamos de vernos de verdad. Cuando dejó de fijarse en si estaba triste o feliz, si me había cortado el pelo, si llevaba un vestido nuevo. Nuestros hijos, Martín, de 19 años, y Soledad, de 16, ya tenían sus propias vidas, sus propios mundos. Martín trabajaba en un taller mecánico en el barrio de Barracas, y llegaba a casa con las manos manchadas de aceite y oliendo a metal. Era un chico serio, callado como su padre, que comía en silencio y subía a su habitación a escuchar sus tangos en la vieja radio. Soledad estudiaba en el Colegio Nacional, siempre con libros bajo el brazo y esa actitud rebelde típica de las adolescentes de la época. Llevaba faldas un poco más cortas de lo que me gustaba, demasiado rímel en los ojos, y había empezado a cuestionarlo todo, la iglesia, las tradiciones, incluso porque no trabajaba en un lugar mejor. ¿Por qué no haces un curso, mamá? ¿Por qué no te vas de aquí?, me preguntaba a veces, y yo no sabía qué decir. Pasaba mis días entre la lavandería del barrio, donde trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde desde que Soledad empezó la escuela, y las interminables tareas de la casa. La lavandería de Doña Rosa estaba a 3 cuadras de casa, en una planta baja sofocante donde el vapor de las máquinas me dejaba el pelo permanentemente húmedo y el olor a detergente se me pegaba a la piel. Mis manos siempre estaban ásperas por el jabón y la plancha. Me dolía la espalda de estar encorvada sobre las tablas de planchar. Mis pies se hinchaban con mis viejos zapatos de trabajo. Pero necesitaba el dinero, no era mucho, pero me ayudaba a pagar las cuentas de la casa y los útiles escolares de Soledad. Por la noche, Roberto llegaba cansado a las 6:30 en punto, siempre con el mismo saludo, hola. Cenaba lo que yo preparaba, normalmente milanesa con puré de papas, empanadas o algún guiso sencillo, mientras veía las noticias en el pequeño televisor de la sala. Luego subía a ducharse y a dormir. Hacía meses que no me tocaba. De hecho, si lo pienso, debía de haber pasado más de un año desde que intimamos. No hablamos de eso, no hablamos de nada. En realidad, me acostaba a su lado todas las noches, escuchando su respiración agitada, a veces sus suaves ronquidos, y me sentía más sola que si estuviera realmente sola.
Al menos, sola, podía llorar. Sin preocuparme por despertar a nadie, era como si me hubiera convertido en parte del mobiliario de la casa. Útil, necesaria, pero invisible. La gente pasaba a mi lado, usaba lo que les ofrecía, pero nadie me veía realmente. Fue un martes que todo cambió. Estaba tendiendo la ropa en el patio trasero cuando oí la voz de la señora Carmen, mi vecina de 60 años, una portuguesa que se había mudado al barrio hacía unos 5 años. Juanita, ven aquí, quiero presentarte a mi sobrino. Hoy me giré, con las pinzas de la ropa aún en la boca y el delantal manchado de jabón, y vi a un joven alto, de piel oscura y ojos verdes que parecían esmeraldas bajo el intenso sol porteño. Debía de tener 28 o 30 años como mucho. Vestía una sencilla camiseta blanca que dejaba ver sus anchos hombros, vaqueros desteñidos y zapatillas deportivas gastadas pero limpias. Él es Diego, dijo doña Carmen, secándose las manos con el delantal. Vino de Rosario a trabajar aquí en el barrio. Es hijo de mi hermana menor, Carmencita. Va a hacer algunas reparaciones en mi casa, y le dije que tú también podrías necesitar algunas. Diego sonrió y extendió su mano. Mucho gusto en conocerla, señora Juanita. Cuando nuestras pieles se rozaron, sentí una descarga eléctrica que me recorrió el brazo. Sus manos eran callosas, como las de un trabajador, pero suaves a la vez. Cálidas. Hacía tanto tiempo que un hombre no me miraba así a los ojos. Como si yo fuera una persona interesante, no solo la dueña de la casa. Diego tenía una forma dulce de hablar, ese acento rosarino que sonaba a música, más cantarín que nuestro duro porteño. Al hablar, sus manos se movían para acompañar sus palabras, y me sorprendí notando los detalles, el anillo de plata barato en su meñique, sus uñas arregladas y limpias, las venas que se le marcaban en el dorso de las manos. Mira, tengo que arreglar algunas cosas por aquí, dije, intentando disimular el nerviosismo. Hay un grifo que gotea, hay azulejos sueltos en el baño, no te preocupes, doña Juanita. En cuanto termine en casa de la tía Carmen, veré. ¿Qué necesitas? En los días siguientes, Diego llegaba temprano a trabajar en casa de doña Carmen. Yo buscaba excusas para quedarme en el jardín, regando las violetas y los geranios que cultivaba en latas viejas, barriendo las hojas muertas de la parra. Tendiendo la ropa que a veces ni siquiera necesitaba lavarse, nos saludamos por encima de la valla baja de ladrillo que separaba nuestros patios. Buenos días, señora Juanita. Qué día tan bonito, ¿verdad? Y el día realmente parecía más hermoso cuando él estaba allí. El sol parecía más dorado, el canto de los grandes besugos más melodioso, incluso el aroma de las flores del jardín parecía más intenso. Empecé a vestirme diferente por la mañana. Me peiné con más cuidado, elegí delantales más bonitos y me puse un poco de pintalabios, el Revlon rojo que guardaba para ocasiones especiales, que estaba casi caducado de tanto tiempo guardado. Una mañana, Diego estaba arriba de una escalera, arreglando las canaletas de la casa de doña Carmen cuando me vio regando las plantas. Qué hermoso jardín tiene, doña Juanita. Qué flores tan bonitas. Gracias, respondí, sintiendo que me ardía la cara. Me gusta cuidarlos. Es una de las pocas cosas que todavía me da placer. Bajó de la escalera y se acercó a la valla. Parece saber mucho de plantas. La casa de mi madre en Rosario tiene jardín, pero nunca es tan bonito como el tuyo. Hablamos durante casi media hora sobre flores, el clima y las diferencias entre Buenos Aires y Rosario. Diego me contó que había venido a la capital buscando trabajo y que la situación era difícil en el campo. Pero me gusta trabajar con las manos, dijo, mostrando sus palmas callosas. Mi padre me enseñó carpintería, mi tío me enseñó electricidad. Puedo arreglármelas. Por primera vez en años, me sentí interesante. Diego me preguntó sobre mi vida, sobre las plantas, sobre el barrio. Se rió de mis chistes, prestando atención a lo que decía. Eres muy simpática, doña Juanita. Debiste de tener muchos pretendientes de joven. Oh, eso fue hace mucho tiempo, dije, pero por dentro mi corazón latía aceleradamente. No ha pasado tanto tiempo, respondió con una sonrisa que me revolvió el estómago. Una semana después, Diego tocó a mi puerta. Roberto se había ido a trabajar a las 6 de la mañana, como siempre, los niños estaban en sus actividades. La
Casa estaba sumida en ese silencio denso de siempre, pero esta vez era diferente, un silencio lleno de posibilidades. Señora Juanita, usted dijo que necesitaba algunas reparaciones, ¿puedo echar un vistazo? Entró en mi cocina y lo olí de cerca por primera vez, sudor limpio mezclado con esa loción barata que usan los jóvenes, y algo más, quizá jabón, quizá solo el olor a piel calentada por el trabajo. Mi corazón se aceleró de una forma que había olvidado que era posible. El grifo del lavabo gotea desde hace meses, dije intentando sonar natural, pero mi voz salió un poco ronca. Diego se agachó para mirar debajo del fregadero, y yo me quedé allí como un idiota, mirando su ancha espalda, con la camisa ligeramente levantada, revelando la piel bronceada de su cintura, los músculos que se movían mientras trabajaba en las tuberías. Hacía tanto tiempo que no me fijaba en el cuerpo de un hombre. Roberto se había convertido en una presencia familiar, sin misterio, sin deseo. Está bien, solo presiona aquí, dijo Diego levantándose y girándose hacia mí. Estábamos tan cerca. Demasiado cerca. La pequeña cocina significaba que, cuando se levantó, nuestros cuerpos casi se tocaban. Podía sentir su respiración, ver las gotas de sudor en su frente, el subir y bajar de su pecho. ¿Cuánto debo? Pregunté con la voz aún más temblorosa. Nada, fue rápido. Pero, ¿tienes amigos por ahí? Hace mucho calor, preparé mate con las manos tan temblorosas que derramé agua sobre la encimera. Diego notó mi nerviosismo y sonrió con dulzura. Como si intentara tranquilizarme, nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde tomaba café en silencio con Roberto todas las mañanas. Pero ahora la mesa parecía tener vida propia, cada centímetro cargado de una tensión eléctrica que no había sentido en años. Diego me contó sobre su vida en Rosario, sobre cómo creció en un hogar humilde con 4 hermanos, como su padre había muerto en un accidente de trabajo cuando él tenía 16 años, cómo había abandonado la escuela para ayudar a mantener a su familia. Trabajo desde pequeño, dijo, revolviendo el mate con su petardo. He sido ayudante de albañil, carpintero, pintor, hago lo que me sale. Sueño con tener mi propio taller algún día, ¿sabes? Pero por ahora, sigo adelante con mi vida. ¿Y novia? Pregunté, y al instante me arrepentí. ¿Por qué lo había preguntado? Diego sonrió. Oh, he tenido algunas, pero nada serio. Las chicas de mi edad solo piensan en fiestas, ropa. Tengo que trabajar, ¿sabes? No tengo tiempo para esas cosas. Hizo una pausa y me miró a los ojos. ¿Y tú? Siempre has vivido aquí, siempre. Me casé muy joven, a los 18. Tuve hijos enseguida, la vida se me pasó volando, ya sabes cómo es, pero aún eres muy joven. Y guapa, dijo, mirándome de esa manera que me revolvió el estómago, igual que cuando era adolescente. Habían pasado años, años sí, desde que alguien me había llamado hermosa. Roberto había dejado de hacerme cualquier tipo de cumplido hacía tanto tiempo que ni siquiera podía recordar la última vez. Eres muy amable, Diego, dije sintiendo que mi cara se calentaba. No es amabilidad. Es verdad. Los hombres de Buenos Aires no reconocen a una mujer hermosa cuando la ven. Nos sentamos allí a conversar durante casi 2 horas. Diego me contó sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Le hablé de cómo era la vida en el barrio. De cómo habían cambiado las cosas, de pequeñas cosas que normalmente a nadie le interesaban, pero Diego escuchaba. De verdad escuchaba. Hacía preguntas, le interesaban mis historias tontas sobre los vecinos, las plantas del jardín, mi juventud. Cuando se levantó para irse, nuestros cuerpos se rozaron ligeramente al cruzar la estrecha puerta de la cocina. Fue un roce accidental, pero lo sentí como un rayo. Doña Juanita, dijo, ya en la puerta. Si necesita algo más, puede llamarme. Me encanta hablar con usted. Después de que se fue, me quedé en la cocina un buen rato, todavía oliéndolo. En el aire, todavía oyendo el eco de su voz. Todo mi cuerpo estaba despierto de una forma que había olvidado por completo. Diego empezó a aparecer casi todos los días. Siempre tenía algo que preparar en casa de doña Carmen, pero también siempre encontraba la manera de pasarse por mi cocina a tomar un mate. Empecé a vivir con la expectativa de estos momentos. Me despertaba por la mañana preguntándome si aparecería, qué me pondría, si tendría el pelo bonito. Compré un nuevo pintalabios, un rojo más brillante que el que llevaba,
y un perfume barato en la farmacia de la esquina. Roberto se fue a las 6 de la mañana y no regresó hasta las 6 de la tarde. Los niños tenían sus propias rutinas, Martín en el taller, Soledad en la escuela y luego en las clases de inglés que ella había empezado. Y yo tenía a Diego. Nuestras conversaciones se volvieron más íntimas. Me contó sobre su difícil infancia, sobre cuánto extrañaba a su familia en Rosario, sobre lo solo que a veces se sentía en una gran ciudad como Buenos Aires. Pero cuando estoy aquí contigo, no me siento solo, dijo en una tarde particularmente calurosa de febrero. Diego, eres muy joven, debe haber muchas chicas interesadas. Las chicas de mi edad son muy inmaduras, señora Juanita. No saben hablar como usted, no tienen esa elegancia. Me reí, sintiéndome al mismo tiempo halagado y ridículo. ¿Qué elegancia? Solo soy ama de casa, te subestimas. Hay algo en ti que no puedo explicar. Cuando sonríes, cuando hablas. Es como si el mundo se volviera más hermoso. Era un lunes cuando me trajo un regalo, una pequeña planta de violeta en una maceta de barro pintada a mano. Lo vi en una feria y pensé en ti, dijo con cierta timidez. Sé que te gustan las plantas, hacía años que nadie me regalaba nada. Roberto solo se acordaba de mi cumpleaños porque Soledad se lo recordaba, y aún así eran regalos prácticos, una licuadora nueva, una plancha mejor. Diego, no tenías que, quería dártelo. Te mereces cosas bonitas. Ocurrió un jueves de febrero. El calor era insoportable, uno de esos días en que hasta el aire se siente pesado y pegajoso. Había llovido durante la noche y la humedad era sofocante. Estaba en la cocina preparando el almuerzo, milanesas, porque era una finca y siempre las hacía allí, cuando sentí una presencia detrás de mí. Dona Juanita, era Diego. Había entrado sin que yo lo oyera. Quizá por la puerta trasera que daba al patio. Me giré lentamente, con el corazón acelerado. Estábamos a centímetros de distancia. Estaba sin camisa por el calor, y podía ver su pecho definido, las gotas de sudor corriendo por su cuello. Podía ver las gotas de sudor en su frente, oler su piel calentada por el sol, oír su respiración ligeramente agitada. Diego, levantó la mano y me tocó la cara con una delicadeza que había olvidado que existía. Sus dedos estaban ásperos por el trabajo, pero el tacto era ligero como una pluma. No he podido dejar de pensar en ti durante días. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Diego, ¿esto no está bien? Estoy casado, soy mayor, la edad no importa. Lo que importa es cómo nos sentimos. Fue entonces cuando me besó. Lentamente, como si saboreara algo muy preciado. Sus labios eran suaves, cálidos. Y yo, Dios me perdone, le devolví el beso. El fuego que creía extinguido dentro de mí hacía años explotó como un volcán. Me temblaban las piernas, el corazón me latía con tanta fuerza que me dolía. Sentí una oleada de calor que me subía del estómago a la cara, una sensación que no había experimentado en tanto tiempo que había olvidado que era posible. Cuando nos separamos, ambos estábamos jadeando. Juanita, dijo, y era la primera vez que me llamaba por mi nombre, sin el doña. Esto es una locura, susurré. A veces necesitamos un poco de locura en la vida. Para quienes nos escuchan, si les gusta esta historia, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal. Porque lo que sucedió después demostrará cómo a veces la locura puede cambiar nuestras vidas para siempre. Durante unas semanas, vivimos esta locura. Diego aparecía a la hora del almuerzo, cuando la casa estaba vacía. Nos besábamos en la cocina, en el patio, siempre con el corazón en un puño, siempre con miedo de que alguien viniera de visita. Me sentí viva por primera vez en años. Me vestí diferente, me pinté los labios y elegí mi ropa pensando en cómo me vería. Compré un camisón nuevo, rosa, de seda barata, pero bonito. Incluso mi postura había cambiado, caminaba más erguida y sonreía más. Roberto incluso comentó, te ves diferente, Juanita. Más, no sé, más vivaz, si tan solo supiera. Pero estaba enamorada. Perdidamente enamorada de un chico 15 años menor que me hacía sentir de 20 otra vez. Diego me miraba como si fuera la mujer más deseada del mundo. Me tocaba como si mi cuerpo fuera un tesoro. Me decía cosas que Roberto nunca me había dicho en 20 años de matrimonio.
Diego me habló de escaparnos juntos. Dijo que íbamos a Rosario, que me cuidaría, que seríamos felices lejos de todo y de todos. Mereces ser amada de verdad, Juanita, me susurró al oído mientras nos abrazábamos en el patio, escondidos tras la parra. No como una sirvienta en tu propia casa, y yo creí. Que Dios me perdone, pero creí cada palabra que salió de esos labios jóvenes. Me pintó un futuro color de rosa, una casita sencilla en Rosario, un jardín más grande para mis plantas, una vida donde me verían, me amarían y me desearían. Todos los días, imagínate, Juanita, que te despiertas por la mañana y yo te doy los buenos días con un beso. Te preparo café en la cama los domingos. Caminamos de la mano por la plaza sin escondernos de nadie, era un sueño imposible, pero me aferré a él como un niño se aferra a un juguete. Una tarde me trajo una pulsera de plata barata que había comprado en una pequeña tienda de la calle Florida, en el centro. Es para recordarte que hay alguien que te ve, dijo, colocando la pulsera en mi muñeca con cuidado, como si fuera una joya preciosa. La pulsera tenía un pequeño corazón colgando y era un poco oscura, pero para mí fue el regalo más hermoso que había recibido en años. Escondí la pulsera debajo del colchón, junto con las cartas que había empezado a escribirme. Cartas sencillas, escritas en papel de cuaderno, con una letra torpe pero cariñosa, que decían cosas que Roberto nunca me había dicho en 20 años de matrimonio. Juanita de mis sueños, siempre comenzaba. Cuando te veo sonreír, el mundo se vuelve más hermoso. Cuando no estás, cuento los minutos para volverte a ver, tienes la sonrisa más hermosa de Buenos Aires. Te brillan los ojos cuando hablas de tus plantas. Quiero cuidarte para siempre. Eran palabras sencillas, quizá incluso ingenuas, pero provenían de alguien que realmente me veía. ¿Qué notaba cuando usaba un lápiz labial diferente, cuando me peinaba de otra manera, cuando estaba triste o preocupada? Leía estas cartas todas las noches antes de dormir, junto a mi esposo, que ni siquiera notaba que aún respiraba. Roberto dormía profundamente, a veces roncando suavemente, completamente ajeno al huracán de emociones que rugía a centímetros de mí. Después de un mes de citas en el patio y besos robados en la cocina, Diego me convenció de quedar con él en un lugar más privado. Un amigo suyo alquiló un pequeño apartamento en el centro, cerca de la Plaza San Martín. Solo una vez, me suplicó. Solo para que podamos estar juntos sin prisas, sin miedo a que alguien se cruce en nuestro camino. Diego, ¿esto es peligroso? ¿Qué pasa si alguien me ve? Nadie te verá. Es un edificio viejo y discreto. Y necesito tenerte para mí sola, una tarde entera. Necesito demostrarte cuánto te quiero. Solo una vez, me dije. Solo para sentir lo que es ser verdaderamente deseado. Era un martes de marzo. Le dije a Roberto que iba al médico, pedí cita con el ginecólogo porque sabía que no me haría preguntas sobre ese tipo de cosas. Le mentí a mi familia, mentí a mí misma, le mentí a Dios. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio de los años 40, con ascensores viejos y chirriantes. Era pequeño y un poco lúgubre, con muebles viejos y olor a humedad, pero tenía una cama con sábanas limpias y una ventana con vistas a las copas de los árboles de la Plaza San Martín. Diego se había esmerado en embellecerlo todo. Compró flores, claveles rojos, los más baratos del mercado, pero fragantes, y las puso en una botella que hacía las veces de jarrón. Incluso compró una botella de vino tinto y 2 copas de cristal. Te ves hermosa, dijo cuando me vio entrar. Me había arreglado como no lo había hecho en años. Un vestido azul marino que acentuaba mi cintura, aún delgada a pesar de mis 45 años. Cabello suelto y ondulado. El nuevo lápiz labial rojo. El perfume que le había comprado especialmente. Tengo miedo, confesé. ¿Miedo de qué? De todo. De estar aquí, de que alguien se entere, de que no sea lo que esperas. Diego se acercó y sujetó mi rostro entre sus manos. Juanita, eres todo lo que siempre he deseado en una mujer. Inteligente, cariñosa, hermosa, y con una experiencia de vida que estas niñas no tienen. Por primera vez en años, me sentí mujer. Ni madre, ni esposa, ni criada. Solo mujer. Diego me tocó como si fuera de porcelana fina. Me susurró palabras dulces, haciéndome sentir hermosa, deseada, viva.
Sus manos eran cuidadosas, su boca cálida y sus ojos no se apartaron de los míos. Durante 2 horas, lo olvidé todo, mi edad, mis hijos, mi matrimonio, mis responsabilidades, el mundo exterior. Éramos solo yo y ese chico que me hacía volar. Te amo, Juanita, dijo después, con la cabeza apoyada en mi pecho. Y yo también te amo, respondí, acariciando su cabello oscuro, y en ese momento realmente creí que era verdad. Pero la realidad tiene una forma cruel de encontrarnos, sin importar dónde nos escondamos. Después de aquella tarde en el apartamento, empecé a vivir en un mundo de fantasía. Me despertaba pensando en Diego, me pasaba el día esperándolo y me dormía soñando con nuestro futuro juntos. Era como si volviera a tener 20 años, enamorada por primera vez, pero Diego empezó a actuar diferente después de unas semanas. Menos cariñoso, más distante. A veces no aparecía cuando decía que vendría, y cuando le preguntaba dónde había estado, sus respuestas eran vagas y evasivas. Tuve que ocuparme de algunas cosas, decía. Oh, el trabajo ha sido duro, cariño, las cartas se volvieron más escasas, los besos más rápidos, las conversaciones más superficiales. Intenté no darme cuenta, no quería ver las señales que tenía justo delante. Fue un jueves cuando empezó a pedir dinero prestado. Es solo para materiales de trabajo, cariño. Estoy trabajando en un proyecto que va a ser muy rentable, pero necesito comprar herramientas. Confías en mí, ¿verdad? Y di. Como un idiota, di. Tomé 200 pesos de la cuenta de la casa y le dije a Roberto que los había gastado en medicinas para mi madre anciana. Una semana después, pidió más, el dinero para las herramientas no me alcanzó. Necesito unos 150 pesos más. Es una inversión. Juanita. Cuando termine el trabajo, te devolveré el doble, y volví a dar. Primero 100 pesos para ayudar a su madre, que estaba pasando por dificultades. Luego otros 200 para saldar una vieja deuda que le impedía conseguir trabajo. En 2 meses, había sacado casi 1,000 pesos de la cuenta familiar. 1,000 pesos necesarios, que Roberto había ganado con mucho esfuerzo, destinados a los estudios de Soledad y a las necesidades del hogar. Mentí cada vez más. Inventé gastos inexistentes, oculté extractos bancarios e inventé historias elaboradas para justificar el dinero faltante. Una mañana, la señora Carmen llamó a mi puerta con una mirada extraña y preocupada en su rostro. Juanita, necesito contarte algo sobre Diego. Se me congeló el corazón. Sabía que algo malo venía. No es solo mi sobrino. Es, ¿cómo decirlo? Tiene una historia complicada. ¿Qué quieres decir? Pregunté, sintiendo las piernas ya temblorosas. Ayer hablé con mi hermana en Rosario. A Diego le gustan las mujeres mayores, las casadas. En Rosario, estuvo con 2 mujeres diferentes. Una de ellas llevaba 15 años casada y tenía hijos adolescentes. ¿Y qué pasó? Pregunté con voz débil. Dejó a su marido por él. Le dio todo lo que tenía, dinero, joyas, e incluso vendió la casa. Él prometió que vivirían juntos. Y que la cuidaría. Doña Carmen hizo una pausa, como si no quisiera continuar. ¿Y luego? Desapareció cuando ella le dio todo lo que tenía. Tomó el dinero y desapareció. Ella se quedó sin nada. Sin marido, sin dinero, sin hogar. Sus hijos ya no le hablan. Las palabras de doña Carmen fueron como bofetadas. Cada una resonó en mi cabeza como un martillazo. La otra mujer era viuda, mayor, con una buena pensión. La misma historia. Él le prometió amor eterno, ella lo dio. Todo, él desapareció. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, con una mezcla de ira y desesperación, porque pensé que había cambiado. ¿Qué sería diferente aquí en Buenos Aires? Pero ayer mi hermana me dijo que le debe dinero a mucha gente en Rosario. Que huyó allá por sus deudas. Me senté en la silla de la cocina, sintiendo que el mundo me daba vueltas. Todo empezó a tener sentido. Las peticiones de dinero, el cambio de comportamiento, la prisa por invertir en trabajos que nunca llegaron. Esa tarde, cuando Diego apareció con su sonrisa habitual, lo confronté. ¿Es cierto lo que me contó tu tía sobre las mujeres de Rosario? Vi cómo palidecía. Por un instante, la máscara se desvaneció,
y vi algo frío y calculador en esos ojos que creí llenos de amor. Juanita, eso fue en el pasado, contigo es diferente, ¿cómo? También. ¿Me estás usando? ¿El dinero que te di era para esto? No. Te amo de verdad. Esos otros, no significaron nada, pero algo en sus ojos había cambiado para siempre. Esa ternura que creía solo mía se había vuelto fría, mecánica. Estaba nervioso, tartamudeaba, inventando excusas que ni siquiera él creía. Juanita. Cariño, tienes que confiar en mí. Nunca te haría eso. Eres especial, pero las mismas palabras que una vez me hicieron volar ahora sonaban huecas, ensayadas. Como si les hubiera dicho exactamente lo mismo a otras mujeres. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo había sido una más. Otra mujer mayor, necesitada y con algunos ahorros, a quien había conocido en el camino. Debería haber terminado con todo en ese mismo momento. Debería haber despedido a Diego y haber regresado a mi vida aburrida, pero al menos segura. Pero a veces nuestros corazones son más tontos que nuestras cabezas, ¿no es así? Seguía viendo a Diego, aunque sabía que probablemente me estaban estafando. Era como una droga, sabía que me hacía daño, pero no podía parar. Fue el viernes 13 de marzo, nunca olvidaré esa fecha, cuando todo se vino abajo. Roberto llegó temprano del trabajo. Dijo que se sentía mal y que le dolía la cabeza. Yo estaba en la cocina, y la pulsera que me había regalado Diego estaba en mi muñeca. Siempre la escondía cuando Roberto estaba cerca, pero ese día se me olvidó. Qué pulsera tan bonita. Juanita. No recuerdo haberte regalado eso, se me heló la sangre. Inventé una excusa, me lo había contagiado un cliente de la lavandería, pero Roberto no era tonto. 20 años de matrimonio nos enseñan a reconocer las mentiras del otro. Empezó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Mi nuevo lápiz labial, la ropa que había empezado a usar, mi nuevo peinado. Un lunes, Roberto faltó al trabajo sin avisarme. Estaba en la casa de la Plaza San Martín con Diego cuando oí la llave en la cerradura del apartamento. Alguien entra. Susurré aterrorizado. Diego palideció. Debe ser Raúl, el dueño del apartamento, pero no era Raúl. Era Roberto. Entró como un toro herido, con los ojos inyectados en sangre de rabia y las manos apretadas en puños. Entonces, aquí es donde gastas el dinero de la casa, Juanita. Diego intentó hablar, pero Roberto ni siquiera lo miró. Cállate. Niño. Estoy hablando con mi esposa, y nunca había visto a Roberto tan enojado. En 20 años, nunca me había gritado así. Roberto, ¿te lo puedo explicar, que me estás engañando con ese niño? ¿Que te estás gastando el dinero de nuestros hijos en él? Diego intentó salir, pero Roberto bloqueó la puerta. No te irás a ninguna parte. Vas a explicarme cuánto dinero le quitaste a mi esposa. Lo que pasó en ese apartamento fue el final de todo. Roberto se enteró del dinero que le había dado a Diego, casi 1,000 pesos que había sacado de la cuenta de ahorros familiar en 2 meses. Se enteró de las mentiras, los encuentros, cada detalle. De mi traición. Diego, el hombre que me juró amor eterno, que dijo que nos escaparíamos juntos, se derrumbó ante la primera presión. Ella empezó a llorar, a disculparse, a decir que todo había sido idea mía. Señor Roberto, fue ella quien me buscó. Fue ella quien insistió. Soy solo un humilde trabajador. Cada palabra que decía era como un puñal en mi pecho. Este hombre por quien había arriesgado mi matrimonio, mi familia, mi vida, me estaba arrojando a los lobos para salvar su propio pellejo. Roberto me agarró del brazo con una fuerza que me dejó marcas moradas. Vámonos a casa. Ahora, el viaje de regreso a San Telmo fue el silencio más largo de mi vida. Roberto conducía con las manos apretadas en el volante y la mandíbula apretada. Lloré en silencio en el asiento del copiloto. En casa, Roberto llamó a los niños a la sala de estar. Tu madre tiene algo que decirte. Roberto, no, supliqué, cuéntame. Dime cómo gastaste el dinero de su educación en tu novio, Martín. Y Soledad me miraron como si vieran a un extraño. La decepción en los ojos de mis hijos era peor que cualquier grito, cualquier bofetada. ¿Mamá? Preguntó Soledad con la voz entrecortada. ¿Es cierto? ¿Cómo le explicas a una hija de 16 años que su madre perdió la cabeza por un hombre más joven?
¿Cómo le explicas la soledad, la desesperación, el ansia de ser amada? Roberto agarró una maleta y comenzó a tirar su ropa dentro. Me quedaré en casa de mi hermano hasta que decida qué hacer. Roberto, por favor, ¿podemos hablar? Después de 20 años, ¿ahora quieres hablar? ¿Dónde estaban esas palabras cuando lo conociste? Y se fue. Nos dejó a Martín, a Soledad y a mí en la sala, rodeados de los restos de nuestra familia. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Diego desapareció del barrio ese mismo día. Doña Carmen me dijo que había regresado a Rosario, pero sospecho que ni siquiera eso era cierto. Probablemente se había ido a otra ciudad, buscando a otra mujer necesitada a la que engañar. Martín apenas me hablaba. Soledad lloraba todas las noches. Roberto le había contado a toda la familia lo sucedido. Me convertí en la adúltera del barrio, la que había traicionado a su marido trabajador por un chico de la edad de su hijo. En la lavandería, los clientes susurraban al pasar. En el mercado, los vecinos apartaban la mirada. Había perdido no solo mi matrimonio, sino también mi reputación, mi lugar en la comunidad. Roberto volvió a casa después de una semana, pero era como un extraño. Dormía en el sofá, no me hablaba, no me tocaba. Vivíamos como dos inquilinos en la misma casa. Los meses siguientes transcurrieron en una reconstrucción lenta y dolorosa. Roberto no me perdonó, pero tampoco quería irse por los niños. Vivimos así durante años, juntos, pero completamente separados. Fue solo después de la muerte de Roberto hace 10 años que pude reconciliarme conmigo mismo. Murió de un infarto a los 65 años, aún con el dolor de esa traición. A Soledad le tomó casi 5 años volver a confiar en mí. Martín nunca volvió a ser el mismo. Creo que perder la admiración de su madre destrozó algo en él para siempre. ¿Y yo? He aprendido que a veces el precio de sentirse vivo puede ser demasiado alto. Que podemos herir a quienes más amamos. Cuando ansiamos un poco de amor, no me arrepiento de haber descubierto que aún había fuego dentro de mí. Me arrepiento de haber dejado que ese fuego quemara todo a mi alrededor. Para quienes me han escuchado hasta aquí, quiero que entiendan una cosa: no cuento esta historia para justificar lo que hice. La cuento porque sé que muchas de ustedes, mujeres que me escuchan, se han sentido invisibles en sus propios hogares. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado, ¿dónde está la mujer que una vez fui? ¿Alguna vez has sentido esa soledad que te duele el pecho, incluso cuando estás rodeado de familia? ¿Sintieron ganas de hacer cosas locas solo para sentirse vivos de nuevo? Te entiendo. He estado allí, pero si hay algo que he aprendido en los 30 años transcurridos desde que todo ocurrió, es que necesitamos encontrar formas de sentirnos vivos que no destruyan a las personas que amamos. Podría haber hablado con Roberto sobre nuestra distancia. Podría haber buscado terapia. Podría haber encontrado aficiones, amigos e intereses propios. Podría haber pedido ayuda, pero elegí el camino más fácil y destructivo: buscar en otro hombre lo que debía buscar en mí. Hoy, a los 78 años, vivo solo en esta misma casa en Santelango. Soledad me visita los domingos con sus nietos. Martín vive lejos, pero me llama una vez al mes. Tengo un grupo de amigos mayores, hago crochet, cuido las plantas del patio trasero donde un día Diego llegó a mi vida. Ya no soy invisible, al menos para mí misma. He aprendido a verme, a valorarme, a no necesitar la mirada de un hombre para saber que existo. Si estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio, si te sientes olvidado, por favor, busca ayuda. Habla. No hagas lo que yo hice. El fuego que llevamos dentro es sagrado. No dejes que queme a las personas equivocadas. Gracias por escucharme hasta aquí. Sé que no fue una historia fácil de escuchar, pero necesitaba ser contada. Si esta historia te conmovió de alguna manera, o si conoces a alguien que pueda necesitar escucharla, dale me gusta a este video. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has pasado por algo similar. A veces, compartir nuestro dolor ayuda a otros a sentirse menos solos. Y suscríbete al canal, porque cada semana cuento una historia diferente de mi vida. Historias de amor, pérdida y aprendizaje. Historias de una mujer que ha vivido mucho y quiere compartir estas experiencias contigo. Hasta la próxima, queridos. Y recuerden, nunca son invisibles. Nunca.